Buen día, compañeros. De hoy vamos a resolver el ejercicio 4.15 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos AICO. Este ejercicio me pide determinar la corriente que viene por esta resistencia de 3 ohmios y al mismo tiempo calcular la potencia, todo aplicando superposición. Ok, primero vamos a trabajar con la fuente de 2 amperios. Observemos que esta fuente de 2 amperios se encuentra en paralelo con la resistencia de 1 ohmio. Por lo tanto, voy a hacer una transformación de fuente. Si yo hago esa transformación de fuente, voy a obtener que acá va a haber una fuente menos más de 2 por 1, 2 voltios. Después queda una resistencia de 1 ohmio. Después queda una resistencia de 3 ohmios. Bien, ahora, todo eso va a quedar en paralelo con una de 2 ohmios y una de 4 ohmios. Así va a quedar el circuito. Ahora, yo lo que necesito es la corriente que viene por acá, la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Entonces, observemos que la dirección de la corriente es hacia abajo. Va a ser nuestra referencia para calcular la suma de todas las corrientes. Voy a poner acá un nodo llamado B sub 0 y voy a aplicar nodos en este punto. Entonces, si la corriente que necesito tiene que ir en esta dirección, al llegar a este punto, yo digo que una parte de esa corriente viene hacia acá y la otra viene hacia acá. Entonces, si yo hago nodos ahí, entonces yo digo que la corriente que entra, esta, va a ser igual a las corrientes que salen. Esta es la I1, esta será la I2 y esta es la I3. Entonces yo digo que la I1 va a ser igual a la I2 más la I3. La I1, ¿qué es igual? Pues va a ser los 2 voltios menos V sub 0 sobre 4 ohmios, que es 1 más 3. Eso va a ser igual a la I2. Esta es la corriente que vamos a necesitar. Pero necesitamos calcular V0. La I2, la que viene por acá, sería V sub 0 sobre 2 más la I3, que es V sub 0 sobre 4. Entonces aquí va a quedar 2 sobre 4. Esto sería un medio, menos V sub 0 sobre 4, igual a, o bueno, lo que voy a hacer es 2 sobre 4 es un medio. Ser igual a V sub 0 sobre 4, más V sub 0 sobre 2, más V sub 0 sobre 4. Creo que hice, pasé todo esto al otro lado igual con signo positivo. Entonces, si yo sumo el 1/4 más el 1 medio más el 1/4 nuevamente, eso me va a dar 1. La suma de todo esto va a ser 1. Entonces, P sub 0 va a ser 1 medio. Esa es la tensión en este punto. Pero como necesitamos la corriente que viene por acá, la I2, no mentiras, necesitamos la corriente que viene por acá, la I1, la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Esa es la corriente 1, que es esta misma que ya habíamos demarcado. Entonces, la corriente I1 pues va a ser igual a 2 menos el 1 medio, sobre el B sub 0, 2 menos 1 medio sobre 4. Entonces, si yo pongo 2 menos el 0.5, pues que es el 1 medio, sobre 4, eso me va a dar 0.375 o 3 octavos. Entonces, esta I1, o bueno, esa I1 va a ser 3 octavos. Entonces, esos 3 octavos los voy a poner acá, voy a poner acá. Y igual a 3 octavos. 3 octavos de amperio. Como la corriente va hacia abajo y así lo calculé al hacer nodos, pues no hay que agregarle ningún signo negativo. Siguiente caso, vamos a trabajar ahora con la fuente de 20 voltios. Obviamente la de corriente que habíamos trabajado la tenemos que eliminar y la otra fuente de voltaje, que es esta, la ponemos en cortocircuito. Bien, yo lo que necesito es esta corriente, lo mismo. Voy a aplicar un nodo acá. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos hacer? Mm, observemos que en este punto voy a aplicar nodos mejor
voy a poner el nodo acá. Acá voy a poner el B sub 0. Entonces, en este punto va a venir una corriente que va a venir en esta dirección. Lo digo porque esta fuente de voltaje apunta hacia arriba, por lo tanto hace una fuerza de la corriente hacia arriba. Esta corriente llega a este punto, recordemos que todo esto es un nodo, donde una corriente se va hacia aquí abajo, que es la corriente que necesitamos, y la otra va a venir por acá, que es la corriente, bueno, esta llamamos la corriente 1, esta la llamamos la corriente 2. Entonces, la corriente I1 va a ser igual a la I, que es esta, más la I2. La corriente I1 va a ser los 20 voltios menos V sub 0, 20 menos V sub 0 sobre 2 ohmios. Les recuerdo que si no tienen muy claros los conceptos de nodos o de mallas, pueden visitar los videos del capítulo 3. Hay bastantes videos de nodos y mallas por si necesitan practicar. Va a ser igual a V sub 0 sobre 1 más 3 sobre 4. Esta es la corriente que vamos a necesitar. Más V sub 0 sobre 4. Entonces, 20 dividido en 2, pues son 10. Aquí va a quedar menos B sub 0 sobre 2. Lo va a pasar al otro lado igual. Va a ser B sub 0 sobre 2 positivos. Más B sub 0 sobre 4. Más B sub 0 sobre 4. Ok. Entonces tenemos un medio más un cuarto más un cuarto. Esto sigue siendo 1. Voy a poner acá. 10 va a ser igual a B sub 0. Este es el voltaje de B sub 0 trabajando con esa fuente. Pero como necesitamos la corriente que viene por acá, esta es la corriente I, entonces va a ser I va a ser igual a B sub 0 sobre 4 o 10 dividido en 4. Y 10 dividido en 4 pues son 2.5 o 5 medios. Sí, mitad de 10, 5, mitad de 4, 2, 5 medios. Vamos a ponerla acá. 5 medios. Bien, vuelve y juega como la corriente. Al hacer el análisis, hallamos la corriente en la misma dirección que nos pide el ejercicio, entonces no hay que agregarle ningún negativo. Para el último caso, lo que vamos a hacer es voy a agarrar el circuito. Observemos que necesitamos la corriente que viene por acá, pero para que el análisis sea más simple, si no han visto o si no tienen claro estos conceptos, pueden ir a ver el capítulo 3 de Solucionario, en el que tengo gran cantidad de videos de nodos y mallas, en la que muestro muchos ejemplos de este tipo. Lo que voy a hacer, voy a agarrar todo esto y le voy a dar un giro. Observen qué es lo que pasa, por qué lo hago. Yo al darle el giro, se me va a facilitar un poquito más el análisis. O si ya tienen ya la suficiente práctica, pues no es necesario. Voy a redibujar esto para organizar las resistencias. Voy a poner esta fuente de voltaje, voy a cambiarle de lugar con la resistencia, como están en serie, no pasa nada. Voy a poner acá la resistencia de 4 ohmios y una fuente de voltaje de 16 voltios. Acá siguen dos resistencias en serie. Estas dos resistencias, la de 1 y la de 3 ohmios, voy a poner acá, como leí el giro, bueno, esta queda de 3 ohmios, queda 1 ohmio. Y acá queda una de 2 ohmios. Bien, como lo giramos, observemos que la dirección de la corriente quedó hacia arriba, ¿sí? Y cambié esto de lugar para que me quede un análisis más sencillo. Esto acá recordemos que va a ser nuestro nodo de referencia de 0 voltios por la fuente de 16. Entonces yo me paro acá y voy a hacer un análisis de las corrientes que entran y va a ser igual a las corrientes que salen. Observemos al hacer el análisis visual, esta fuente de 16 voltios apunta hacia arriba, entonces yo digo que por acá va a venir una corriente que es la que va a entrar en todo este nodo. Esta corriente la va a llamar I1
Después voy a marcar una corriente en esta dirección. Esta corriente que está acá, que es la referencia, dejémosla quietica. O, bueno, dejémosla quietica. Lo voy a hacer de esta manera. Y la otra corriente va a venir hacia acá. Voy a hacer ese análisis primero. Voy a poner esta la I2 y esta la I3. Entonces, la corriente que entra en ese nodo va a ser la I1, va a ser igual a las que salen, que la I2 y la I3. I2 más la I3. La I1, pues es igual a 16 voltios menos V sub 0 sobre los 4. Va a ser igual a la I2 y la I2 es V sub 0 sobre 4 más V sub 0 sobre 2. Bien, entonces 16 dividido en 4, esto me da 4 menos V sub 0 sobre 4. Bueno, ese menos B sub 0 sobre 4 lo paso al otro lado al igual. Va a ser igual a B sub 0 sobre 4. Más B sub 0 sobre 4 nuevamente. ¿Cierto? Este menos B sub 0 sobre 4 lo paso al otro lado. B sub 0 sobre 4 más B sub 0 sobre 2. Entonces, un cuarto más un cuarto, pues va a ser un medio. Más un medio va a ser B sub 0. Con 4 voltios. Ok, ese es el voltaje en este punto. Ahora, la corriente que necesito hallar es la I2, pero observemos que la I2, o bueno, la corriente que necesito calcular es la que me pone la dirección, el ejercicio. O sea, I2 va a ser igual a B sub 0 sobre 4, ¿cierto? La I2, que es esta, que es la misma esta, pues va a ser la tensión acá sobre las dos resistencias. P sub 0 sobre 4, pues es igual que 4 sobre 4 me va a dar un amperio. Pero esa corriente que estoy calculando va hacia abajo. Y yo necesito que vaya en sentido contrario, por tanto, en realidad, la I, o sea, esta I, que es la que necesitamos determinar, pues va a ser menos I2, o sea, menos un amperio. Entonces vengo para acá y lo voy a poner acá. Y va a ser igual a menos un amperio. Entonces la I total va a ser igual a 3 octavos más 5 medios menos 1. Eso me va a dar igual 15 sobre 8 amperios. Esa es la corriente que circula por la resistencia de 3 ohmios. Y me piden la potencia suministrada. Bueno, recordemos que la potencia se calcula como I cuadrado por la resistencia. Entonces, si yo pongo acá 15 octavos al cuadrado por la resistencia de 3 ohmios, eso me va a dar 675 sobre 64 vatios o 10.54 vatios. Esa es la potencia, 10.54 vatios o 675 sobre 64 vatios. Bien, nos vemos en el próximo ejercicio.